Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 21 de enero. Canten al Señor un cántico nuevo. Hombres de toda la tierra, canten al Señor, hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo belleza y majestad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues
eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a seguirlo y que nos da también la fuerza para dejar todo, para poder tenerlo a Él como nuestro mayor tesoro en su seguimiento. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que este tercer domingo del tiempo ordinario es el domingo de la palabra de Dios. Qué bonito sería que nosotros, si el párroco tal vez se lo ha olvidado, no lo creo, le pidamos al párroco que ponga la escritura en un lugar especial, en el presbiterio, cerca del Santísimo. Al final, Dios está presente en la escritura, aunque está verdaderamente presente en el pan. De modo que nosotros celebremos esta palabra que siempre que la escuchamos es una vocación. La palabra siempre es un encuentro verdadero. No vamos a la iglesia a escuchar lo que dice un señor, un mensaje. No, eso lo escuchamos en el radio. Pero vamos a encontrarnos con la palabra y con el pan. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vocación. Comentaba con una religiosa que tuve la ocasión de encontrar con otro grupo de hermanas. Yo no recuerdo ahorita la congregación porque son tantas, pero me decía ciertamente, esto fue en Roma hace muchos años, pensé que al dejar iba a sentir tristeza. Dejó su madre, su padre, dejó una carrera profesional que ya casi terminaba, pero dijo: hoy seguiré al Señor, hoy y no mañana, y mucho menos pasado mañana. Y me contaba que su experiencia fue totalmente de gozo, ¿no? Sería importante preguntar a sacerdotes, a religiosas, cómo les ha ido con esto de haberlo dejado todo. Pero también el laico tiene que dejarlo todo. No es que el laico va a dejar el trabajo, la empresa, la familia, pero dejar es poner ante todo a Jesucristo. Hoy la vocación se nos presenta en la figura de una persona muy extraña porque su nombre Jonás, que quiere decir paloma, indicaba que era obediente, que era piadoso, pero cuando Dios le pide una cosa, sale corriendo para el lado contrario. Es un ejemplo de vocación a hacer lo que no nos gusta. Ir a Nínive, la terrorista, la cruel, y predicar el Evangelio. Pero Jonás al final lo hace. Hay que leer el libro de Jonás, que es interesantísimo. ¿Y qué sucede con Jonás? Que, es el instrumento que Dios usa para la conversión de Nínive. Por eso en el Evangelio Jesús pasa llamando. A diferencia de Jonás, que salió corriendo por el lado contrario, aquellos que Jesús llama hoy son los primeros 4, diríamos, discípulos, ¿verdad? Simón y Andrés, y después Santiago y Juan. Simón y Andrés y Santiago y Juan. Estos tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían trabajadores y tenían a su papá. Y de pronto, cuando el Señor llama, lo dejan todo y se van con Él. Dice uno, es una locura esto, una irresponsabilidad. ¿Cuántas veces cuando un hijo le dice a su papá o a su mamá que va al seminario, se le viene encima hasta la abuela y los abuelos?
qué irresponsable lo que hemos hecho por ti. Cuánta fe cristiana verdaderamente falta en las familias. Preparémonos a la meditación. En este domingo de la palabra de Dios, nos preguntamos, ¿sentimos que Dios nos llama? Nos llama para algo que tal vez no nos agrada, como es hablarle al malo, porque hay que hablarle a todos. Jesús no vino a salvar a los sanos, a cuidar a los sanos, sino a los enfermos. Vamos hasta Nínive inclusive. En segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿qué hemos dejado tú y yo por Cristo? Alguien me decía, mire, a él le fue mejor cuando era sacerdote porque ahora ya tiene carro. Bueno, no sigue la gente de Jesucristo para tener el carro, ni el aprecio, ni nada. El que no deja, no es. Dice San Jerónimo, la Iglesia ama a los que se desnudan dejándolo todo y no andan buscando. Hemos dejado algo tú y yo, como padre de familia, como madre de familia, como religioso. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que pasando nos llama, nos va a dar el reino. Él es el reino. Dichoso el llamado, pero antes te pide dejar algo. Y le decimos, oh Cristo, qué diferente es tu llamado a los llamados del mundo, que nunca nos dicen la verdad completa. Nos prometen éxitos, posesiones, en el fondo es un negocio. Libra a tu pueblo de aquellos falsos predicadores que prometen una seguridad, que prometen una riqueza, que prometen un éxito, pues para hacer un negocio de tu palabra. Y suscita seguidores verdaderos, verdaderos que puedan en el fondo alegrarse, Señor, de haberlo dejado todo. Porque en el fondo quien te encuentra tiene la alegría verdadera. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 24, descúbranos, Señor, tus caminos. Descúbranos, Señor, tus caminos. Aquella religiosa que les conté, pues preguntó a la parroquia, preguntó a la congregación. Sí, este es el camino del Señor. A veces el camino del Señor, como digo, cuando pasa por dejar algo, ese camino no me gusta. No, descúbreme, Señor, tu camino. Y si tu camino pasa por dejarme a mí mismo, que yo lo siga con amor. Que yo lo siga sin estar cuestionando, haciendo las cuentas, sino que nos entreguemos como los apóstoles. Vamos a entrar en ese momento de la contemplación, imaginando cómo Jesús va a la orilla del lago, va llamando a estos 4 y cómo estos sorprendentemente lo dejan todo y lo siguen. Y vamos a decir juntos, descúbrenos, Señor, tus caminos. Hoy en la acción, en este domingo de la palabra de Dios, queremos proponernos ante todo profundizar más la Escritura. Yo repito lo que decíamos al principio del año. Lastimosamente tenemos proyectos académicos, comerciales, deportivos, turísticos. Pero ¿cuál es tu proyecto cristiano? Acercarme más a la palabra de Dios. Acercarme no con esa palabra que nos ofrecen las 48.500 sectas del evangelismo que toman la palabra y la han vuelto a la palabra del Antiguo Testamento y la han vuelto a la palabra que es una palabra de prosperidad, de engaño, porque viven de eso. Iglesias implicadas, quién sabe en qué delitos, pero bueno, buscar la palabra. La fe católica ama la palabra e ir, buscarla, leer y sobre todo todos los días no privarnos de una dosis, de un alimento de la palabra, especialmente el domingo. Y naturalmente, en segundo lugar, recordar que cada encuentro con la palabra es una llamada. Y vuelvo al caso de la religiosa, que me dijo, cuando sentí la vocación, le dije al Señor, Señor, ¿no será que tú estás hablando con otra persona? Porque yo no pensaba esto, pero no, es contigo que estoy hablando. Que siempre escuchemos la palabra en primera persona y sigamos al Señor en aquello que tal vez no es como quería Jonás, lo que queremos nosotros, pero es lo que Dios quiere, el seguimiento suyo como discípulos y testigos.
En este año del Congreso Eucarístico Nacional, le decimos al Santísimo Sacramento: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.